como va a ser el caso de hoy. Está Enrique Dick. Enrique es empresario, Enrique es escritor, pero por sobre todas las cosas, Enrique es un hombre de bien, es un señor de Villa General Belgrano, que ha recorrido su vida trabajando, luchando, esforzándose y generando proyectos para estar hoy en el lugar que está y tener esta posibilidad de contarnos su experiencia. Bienvenido. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo te presentarías vos? ¿Cómo te presentarías vos a vos mismo? Yo básicamente un escritor, autor y como vos dijiste, hombre de la villa también. Yo nací acá y así que tengo todo conocido mis pasos hasta ahora en adelante, ¿no? Enrique, ¿podemos ir un poquito a tu pasado? ¿Cómo era el Enrique nene, chiquito de 7, 10 años? ¿Te acordás de alguna anécdota de cómo era tu vida, tu familia? Sí, me acuerdo sobre todo de lo que, digamos, recordaba yo estaba con mi hermana, que era menor, 2 años menor, y jugábamos en la casa había hecho mi padre una especie de mesa de arena, para jugar con los vehículos y demás. Y bueno, había un árbol que nos daba sombra, y bueno, y en un momento de esos, algo hice que mi mamá se enojó mucho, entonces me salió corriendo y yo me fui a la casa del abuelo. Y mi abuelo la paró a mi mamá y le dijo, a mi nieto no lo tocas. Siempre el abuelo defendiendo, sí, ¿no? Sí, así que bueno. Y así fue pasando y yo vi crecer la villa, ver personas que todavía las tengo muy frescas en el recuerdo, vehículos, casas. Antes de eso vamos a hablar un poquito, Enrique, de cómo era esa mesa de juego de arena, porque es muy interesante la historia. Sí, la mesa era como un cuadrado hecho con ladrillo y arena, afuera, y ahí jugábamos con los autitos, hacíamos puentes y demás. Qué lindo. ¿Te quedó de ese momento algún olor? Viste que siempre uno tiene en la retina un poquito de un recuerdo de algún olor, alguna cosa visual. Sí, eso es cierto. Ahora ya no tengo tanto olfato. El tiempo, digamos, envejece el olfato también. Pero en esos momentos el olor a fritura que hacía cuando cocinaba mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que hacía unos sándwiches calientes con mucho aceite. Contame, Enrique, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Te acordás? Sí. En el entonces Corralón, conocido durante muchos años. Estamos hablando, perdón, de la villa, ¿no? Es acá. Sí, de la villa, sí, por supuesto. En Corralón, en el verano, con un amigo que venía de Buenos Aires, atendíamos el mostrador del Corralón. Por supuesto que no sabíamos nada, entonces había que preguntar a Eduardo Ceballos, que era el vendedor número 1, y bueno, y ahí trabajábamos, vendíamos lo que siempre teníamos que preguntar qué era y cobrar, ¿no es cierto? A partir de ahí empezaste tu carrera, digamos, laboral y fuiste desarrollándote hasta llegar a ser un empresario dentro de la materia. En cierta manera sí, pero lo que pasa es que yo, digamos, transité desde 12 años para arriba por diferentes, digamos, no trabajos, estudios, ¿cierto? Primero el Liceo Militar General Paz, después el Colegio Militar, y así a lo largo de la historia mía. O sea, hiciste la carrera militar vos. Sí, correcto. ¿Hasta qué grado llegaste? Y yo llegué a general. Ah, completaste la carrera, digamos. Sí, completé. ¿Qué experiencia tenés, qué vivencia tenés de esa época? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, esa época, parte de esa época está escrita. Ah. Lo mismo que la etapa del Corralón también, y muchos sucesos que fui viviendo, está todo escrito. Y bueno, así seguí, estudié ingeniería también, ¿cierto? Después estuve en el exterior en cursos de perfeccionamiento en Francia. Y bueno, y continuó así hasta que ascendí a general y después me retiré en el año 2008. Y hasta ahí llegó, digamos, el trabajo dentro de la carrera militar, en los grados. No del todo. Yo daba unas cátedras en la Escuela de Ingeniería, o sea que continué como profesor durante muchos años, ¿no? En materias más bien técnicas, aeronáuticas, aerodinámica, propulsión, mecánica de vuelo, todas materias relacionadas con eso, ¿no? Enrique, ¿siempre te gustó estudiar, siempre te gustó formarte, prepararte? ¿Toda tu vida fuiste inquieto en eso?
Sí, 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 parece que me hubiese calcado. Yo siempre tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Y ahora que he terminado un libro, no quiero empezar otro hasta descansar un poco, ¿no? Descansar entre comillas, que es lo intenso que es escribir y publicar después un libro, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo fue la primera vez que vos te sentaste con un papel, un lápiz o una lapicera y escribiste tus primeras líneas? ¿Te acordás qué fue lo que hiciste? Sí, me acuerdo. Era año 1982, no, 1989. Que en septiembre hubo un accidente cuando viajaban a Buenos Aires mis padres, y mi mamá murió en el accidente y mi hermano y mi papá no les pasó nada, en un accidente de auto. Entonces, cuando llegó la Navidad, la fecha de Navidad, estaba mi padre en Buenos Aires, había venido de la villa a Buenos Aires para estar con nosotros, y era una noche, hacía mucho calor, había olores de todo tipo, colores, y mi padre empezó a contar qué había pasado 50 años atrás, porque se habían cumplido los 50 años de la batalla del Río de la Plata, que es otro tema. Y él empezó a contar, y decía los mosquitos, Claro. y contaba que porque estaban alojados en el hotel de inmigrantes, y habían todos los marineros que los habían traído de Uruguay estaban en Buenos Aires, 1050 eran. Y los alojaron ahí, y bueno, en camas de 3 pisos. Claro. Y en el centro del pasillo habían puesto unos tachos grandes así, de acero inoxidable, con un cucharón, y fueron a ver qué era, y era mate cocido. No tenían ni idea de lo que era, bueno. Y después los otros, los mosquitos y las vinchucas. Pero él empezó a contar, entonces yo le dije, haciendo el valiente, bueno, yo voy a escribir sobre vos. Y así empezó, en el verano del 1990, me senté ciertamente con papel y lápiz y empecé a escuchar lo que decía mi padre y anotarlo, ¿no es cierto? Y así salió el libro. ¿Cómo se llama el libro? Tras la estela del Graf Spee. ¿Tras la estela? Del Graf Spee. El Graf Spee es el buque, el nombre del buque. El buque. Un buque alemán que tuvo un combate afuera del Río de la Plata con el buque alemán, y él se refugió el buque en Montevideo. Bueno, toda una historia que la puedo contar cuando sea. En tu recorrida por el papel y el lápiz o la lapicera, ¿qué te gusta contar a vos? Sí. Yo soy muy convencido de los agradecimientos. En un libro yo no dejo de poner agradecimientos hasta las personas más insólitas, ¿no es cierto? Que son los que realmente me ayudan a hacer el libro. Sí, me ayudan, sí. Hay muchos casos que... Así que eso. Y después conocer personas, conocer lugares, porque yo casi todos los lugares de ocurrencia de mis libros los visité yo. Lo fuiste acopiando y lo hiciste libro, lo pusiste, digamos, en letras. Sí, un libro, por ejemplo, era muy grueso y el editor dijo cortarlo a la mitad el libro. Hizo 2 tomos. No, hice otro tema. Cambiate de tema, digamos. Quedó pendiente ese libro para editarlo en algún momento. Sí, no. ¿Sobre qué otros temas más has escrito? Bueno, el primero del Graf Spee, el buque tiene 10 ediciones el libro. 10 ediciones tiene. El segundo libro se llama Y cuando vuelva hijo que tenga juicio. Un título largo que me lo han criticado, pero bueno. Claro. Ya me lo olvidé yo, mirá. ¿Y sobre qué se trata? Es de un tío abuelo, un hermano de mi abuelo, que fue voluntario en la Primera Guerra como enfermero en Francia. Qué linda historia. Linda historia, muy triste, muy triste. Yo tengo todas las cartas que le escribió a la madre. Sí, es muy, muy triste, y es el primer ensayo mío en novela. Novela. O sea, es novela histórica, ¿no es cierto? Después vino una valija del Titanic, que ese también tiene una componente. ¿Novela o más narrativo sería ese? Más bien narrativo, sí, o sea, pero todo con fuentes y documentación verdadera, auténtica. Vos, o sea, para que la gente entienda, vos cuando escribís el libro, vos plasmás, si hay cartas, plasmás las cartas originales, digamos, hay toda una ilustración que acompaña ese texto que vos escribís. Exactamente, sí, yo soy un convencido que tiene que haber imágenes para que el libro sea más llevadero, ¿no? Así que bueno, después otro que se llamaba Vela y Vapor, que es el pasaje de la vela a viento y la irrupción del vapor en los buques,
Después, después yo hice una tesis de doctorado, ¿no? Hice un doctorado en la Universidad de El Salvador, y la tesis fue sobre la profesionalización del ejército en los años 1899 a 1914, porque está toda la documentación, está en alemán, por supuesto. Justo a principios Sí. de hace 2 siglos, digamos. Exacto. Y bueno, después también escribí sobre algunos personajes de la villa. Cuando hablas así sobre un personaje, ¿lo haces en género narrativo o te gusta más el tipo novela? Contar la historia. Me gusta un poco de diálogo de ahí, de novela, un poco. Pero no. Pero lo fuerte es que todo es verdadero. Lo único que algunos le he cambiado el nombre, ¿no es cierto? Para no tener problemas. Está bien, claro. Sí, hay Hay, Enrique, una historia muy linda que tiene que ver con el Titanic, con un familiar tuyo que vivió muy de cerca la historia del hundimiento del Titanic, ¿no? Uno de los buques más importantes de la historia, que bueno, en su momento era el más grande, que zarpaba hacia un destino y bueno, lamentablemente no llegó a ese destino por un hundimiento, ¿no? Sabemos por un iceberg que se cruzó en el camino. Y vos tenés una historia que es muy cercana, que bueno, Claro. dijiste recién que es un libro también esa historia. Sí, sí. Digamos, yo he escrito los libros en un orden de los familiares, digamos. Los familiares más importantes van al principio y después los otros van, digamos, al lado, porque no puedo tener todo a veces para escribir, ¿cierto? Todo el material, todo el lugar. Claro. Pero el de Titanic era el tercero de la rama familiar, pues yo tengo antecedentes alemanes, ingleses y franceses. Y de la parte inglesa, un inmigrante británico vino a la Argentina, contratado en una estancia del sur de Córdoba, y bueno, después volvió a Inglaterra, se casó con la novia que tenía ahí, y bueno, y la familia tuvo en Río Cuarto, Sam Andrew era el cabeza de familia, y tuvo 8 hijos con su señora. Y uno de esos hijos era mi abuela. Vivió acá, vivió 100 años acá. Y otro era el más grande, que estudió maquinista naval en Inglaterra. Y después había el más chico, se llamaba Edgardo, era jovencito y no quería estudiar. Entonces la mamá le escribió al hermano que estaba en Estados Unidos, le dice: Edgardo no quiere estudiar, yo te lo mando, hacete cargo. Le dijo. Y así fue, y el chico muy contento, se escribió postales y demás, y fue a Estados Unidos primero. El hermano lo recibió, pero le consiguió una escuela en Inglaterra. O sea, de Estados Unidos lo mandó. Y el chico habrá dicho así. Y bueno, y empezó a estudiar, ahí estaba contento por las cartas que le escribe. Y un día recibe una carta de su hermano en Estados Unidos, que se casa. Lo invita al casamiento. Así que Edgardo, contento, preparó el viaje. Y cuando estaba... Y preparó la famosa valija. Claro. Y cuando estaba preparando todo, le llega un aviso que el Oceanic, donde él tenía que viajar a Estados Unidos, no zarpaba porque le daban el carbón que había, no sobrante, pero necesario para que funcionen las máquinas, se la daban al Titanic. Y le ofrecieron un boleto en el Titanic. Y el chico, ¿qué va a decir? Todo lujo. Y se fue en el Titanic. Y dejó una carta, que es el documento más importante de ese libro. Se la dejó no era novia, era una chica jovencita que venía de Buenos Aires. La esperaba él, ¿no es cierto? Pero como zarpó antes del Titanic, no la vio la chica. Claro. Pero le dejó una carta. Y en la carta dice: y cuando vuelva hijo... No, eso es el otro. Le dice: tengo 1.000.000 de problemas en la cabeza porque tengo que viajar y no me encuentro nada de orgulloso porque me voy a embarcar en el Titanic y que me gustaría verlo sumergido en el fondo del mar. Mira. Esa carta está a la original. Está como testimonio. Testimonio absoluto. Y así fue, él dejó el sobre para la chica, puso señorita no sé cuánto, sin dirección, lo dejó ahí. Y la chica, cuando volvió, se enteró del Titanic que se había hundido. Eso fue una tragedia. Y bueno, eso, buscando objetos y demás. ¿Y cómo se recuperó la valija? La valija, en el año
¿Estamos bien? Sí, sí. ¿No los aburro? No, está hermoso. Seguro, porque son temas largos, ¿no? No, pero es lindo saberlo. Eh, Se recuperó en el año, sí, vas a decir. en el justo. año 1985, un No tal hace Ballard, tanto tampoco. no, un tal Ballard descubrió el Titanic en el fondo. Lo buscaban y hay toda una historia en el libro mío de cómo lo buscaban. Había un personaje norteamericano muy rico que quería poner pelotitas de ping-pong adentro del barco para levantarlo, pero no lo habían encontrado todavía, así que bueno. Pero la cosa es que encuentran y bueno, empiezan a sacar objetos. ¿Por qué? Por varias razones. La principal era porque se hundió. Claro. El tajo que le hicieron en el casco. Entonces, pero de paso traían también elementos de... Entonces trajeron, había anteojos, había joyas, había... Bueno, De todo. y entre las cosas, entre los objetos, fuera del barco, el barco estaba digamos, apoyado en el piso, en el suelo del océano, había objetos que se habían esparcido por la violenta Por caída. el peso que daban ahí bajo Claro, el agua. exacto. Y había una valija, entonces la subieron en el submarino tenían una canastita, adelante pusieron la valija ahí, ya subieron. Y cuando llegó a la superficie la bajaron, la abrieron, la jefa de conservaciones de Titanic la abrió y vieron que había libros. Entonces despacito abrieron y vieron el apellido Andrew del muchacho este. Y había 3 Andrew. Claro. Yo dije, ¿quién será? Claro, ¿cuál de los 3? Este no puede ser porque no tiene libro, el único pobre que... así que bueno, empezaron a sacar los objetos y los congelaban todos. Y había 50, esto es después de mucho buscar, había 50 objetos distintos en la valija. Y muchos se preguntaban, ¿pero cómo estaban intactos? Claro. Entonces, no, resulta que el tanino del cuero actúa de protector, conservó, y después el frío, Claro. la presión y el tiempo. Entonces, y bueno, ¿y cómo termina la historia? Para así cerramos. Termina la historia con el relevamiento de los 50 objetos, muchos de los cuales son increíbles. Hay unas postales de Río Cuarto que no la conocí en Río Cuarto, es la historia, la postal de la estación de tren de Río Cuarto, el colegio normal de Río Cuarto. Y después había 2 pares de zapatos que se había comprado para el casamiento. Y un par de zapatos muy de lujo era de piel de foca. Ajá. Mira. Así O sea que era resistente también al agua. Sí, sí. Así que por eso que de cada objeto había un tintero, había, bueno, cartas, el diario de él. El diario se estaba muy borroneado. Y bueno, con eso escribí un libro, la primera parte del libro. Después cuando apareció la valija, publiqué la segunda parte. Y ahora está la 3ª edición del libro del Titanic. 3ª edición ya la misma. ¿Cómo se llama el libro, para recordar? Una valija del Titanic. Una valija del Titanic. Bueno, Enrique, la verdad que es lindo escucharte. Uno pasaría horas compartiendo este momento con vos y disfrutando de tus anécdotas, tus historias, tu trayectoria. Realmente has hecho mucho. Por eso te decía en un principio que eras como un ser inquieto, porque hiciste un montón de cosas en la vida que te fueron llevando al camino que recorriste y a quien sos hoy, ¿no? Así que desde ya, más que agradecidos por tenerte acá, por contar tu historia. Ya te llamaremos nuevamente para seguir avanzando en más historias, en más libros y bueno, y más anécdotas. Desde ya, como empresario, como escritor, te agradecemos mucho que te hayas acercado y como vecino de Villa General Belgrano por sobre todo. Correcto. Bueno, muchas gracias a ustedes también porque la experiencia mía a lo largo de todos estos años con las radios y con las televisiones siempre ha sido muy interesante, muy grata, muy importante. La única vez que me enojé fue en el Canal 12 en Córdoba, cuando recién empezaba el libro, en una mesa que había un locutor, no me acuerdo, era malísimo, era más malo que la araña, y estaba Tuzán. Tuzán, y bueno, yo ahí me enfrenté un poco por cosas, diferencias. Claro. Pero después siempre las experiencias fueron buenas. Fueron buenas y por eso que yo, digamos, apoyo la difusión de la radio y la televisión, y sobre todo acá en la villa, ¿no? Muchísimas gracias. Enrique Dick con nosotros compartiendo este espacio, inaugurando este living hermoso donde compartimos historias. Historias en Alpina 360. Enrique Dick, escritor y empresario. Alpina 103.3 Villa General Belgrano.
La radio que vive con vos.